El mar estaba tranquilo aquella noche. La superficie se extendía como un manto negro bajo la luz de la luna, y el motor de mi viejo bote era el único sonido que rompía el silencio. Había salido a pescar como siempre, buscando un buen lugar para echar las redes. Era un hombre de mar, acostumbrado a las soledades del océano y a las historias que otros evitaban mencionar. Pero nada me había preparado para lo que iba a vivir. Todo comenzó cuando la temperatura cambió de golpe. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si el viento hubiera decidido darme una advertencia. Miré alrededor, pero el horizonte seguía despejado. Pensé que era mi imaginación, hasta que apareció la niebla. Primero fue un fino velo que se extendía en la distancia. No le di importancia. Era común que en el mar las condiciones cambiaran de repente. Pero mientras avanzaba, la niebla crecía y se volvía más espesa. Pronto ya no podía ver más allá de unos pocos metros. Apagué el motor para escuchar mejor. El silencio era absoluto, salvo por el chapoteo ocasional de las olas contra el casco. Me sentí solo, completamente aislado en un mundo de blanco y negro. De repente, algo rompió el silencio, un grito. Era un sonido desgarrador, como si alguien estuviera pidiendo auxilio desde las profundidades del agua. Me puse de pie tan rápido que casi pierdo el equilibrio. Miré hacia el lado del bote, esperando ver algo, un náufrago, un bote volcado, cualquier cosa. Pero no había nada. «¿Hola?», grité, con la voz más fuerte que pude. El eco de mi voz se perdió rápidamente en la niebla. Entonces, otro grito llegó, esta vez más cercano. Era inconfundible. Alguien estaba ahí fuera, en el agua, pidiendo ayuda. Sin pensarlo dos veces, encendí mi linterna y apunté hacia donde creía que venía el sonido. La luz cortaba la niebla, pero no revelaba nada más que agua oscura. «¿Dónde estás?», grité otra vez, mi voz temblando. En lugar de una respuesta, escuché un tercer grito. Pero esta vez no estaba solo. Venía acompañado de un coro de voces, débiles pero claras, como si muchas personas estuvieran gritando al mismo tiempo. No pude evitar dar un paso atrás. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero el miedo empezaba a apoderarse de mí. Encendí el motor y giré el bote en dirección opuesta, pero la niebla parecía envolverme por completo, como si estuviera atrapado en un laberinto que no tenía salida. Los gritos continuaban, ahora mezclados con lo que parecían susurros. No podía entender lo que decían, pero sentía que estaban hablando de mí. Me sentí observado, acechado por algo que no podía ver. Cada fibra de mi ser me decía que debía salir de ahí cuanto antes, pero no sabía cómo. La niebla no era un simple fenómeno natural. Lo supe en ese momento, lo sentí en mis huesos. Había algo en ella, algo que no pertenecía a este mundo. Y yo estaba justo en el centro de su dominio. El motor del bote rugía en medio del silencio, pero no me daba la sensación de seguridad que esperaba. Sentía que no estaba moviéndome, como si el océano se hubiera convertido en un espejo inmóvil, incapaz de liberarme. Cada vez que giraba la cabeza, veía lo mismo, una cortina espesa de niebla que me aislaba del resto del mundo. Los gritos seguían, cada vez más cercanos. Eran voces humanas, pero al mismo tiempo, no lo eran. Había algo extraño en ellas, algo que no podía describir. Algunas sonaban como súplicas, otras como lamentos, y unas pocas, como risas distorsionadas. El miedo me oprimía el pecho. Apreté con fuerza el timón, mis nudillos blancos por la tensión. No era alguien fácil de asustar. Había enfrentado tormentas, máquinas averiadas, incluso tiburones rodeando mi bote en la oscuridad. Pero esto era diferente. La linterna comenzó a parpadear. «No, no ahora», susurré, golpeándola con la palma de la mano. La luz regresó por unos segundos, lo suficiente para iluminar algo que me dejó helado, un remolino en el agua, justo a pocos metros del bote. No era grande, pero giraba lentamente, como si algo debajo de la superficie estuviera moviéndolo. Tragué saliva. ¿Qué demonios? Entonces, lo vi. Una mano salió del agua. Una mano delgada y pálida, con dedos alargados que parecían estar buscando algo, o alguien. Mi corazón dio un vuelco. Retrocedí instintivamente, tropezando con una de las cajas de pesca. Cuando me levanté, la mano ya no estaba. Los gritos cesaron. Por un momento, el silencio volvió. Un silencio tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón en mis oídos.
Encendí la linterna nuevamente y la pasé lentamente sobre la superficie del agua. Nada. Ni una sola ola, ni una sola señal de movimiento. Y entonces, de la nada, un golpe seco sacudió el bote. Casi pierdo el equilibrio otra vez. Algo había chocado contra el casco, algo pesado. Miré hacia abajo, y lo vi, una marca. Era como si algo hubiera rasgado la pintura, dejando una línea negra que atravesaba todo el costado del bote. El pánico empezó a apoderarse de mí. Quería huir, pero la niebla seguía allí, como un muro interminable que no me dejaba avanzar. Los gritos regresaron, pero ahora eran diferentes. Más fuertes. Más cercanos. Encendí el motor al máximo, desesperado por salir de allí, pero por más que avanzaba, parecía que no me movía. Las voces se intensificaban, llenando el aire, rodeándome por completo. Casi podía sentirlas en mi piel, susurrándome al oído, llamándome por mi nombre. ¡Basta! ¡Déjenme en paz!, grité, mi voz desgarrada. Fue entonces cuando escuché algo que me paralizó por completo. ¿Por qué te vas? Era una voz clara, distinta a las demás. Sonaba como si estuviera justo detrás de mí. Giré la cabeza lentamente, con el cuerpo entero temblando. Y lo vi. Una figura, apenas visible entre la niebla, estaba de pie en la popa del bote. No podía distinguir su rostro, pero sus ojos brillaban, dos puntos luminosos que me observaban fijamente. «Ven con nosotros», dijo, su voz resonando como un eco en mi cabeza. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. El aire parecía haberse vuelto más frío, y mi aliento salía en pequeñas nubes blancas. Quise gritar, pero no salió ningún sonido. La figura dio un paso hacia mí, y entonces, la niebla pareció cerrarse por completo. Mis piernas se sentían como de piedra, incapaces de moverse mientras aquella figura avanzaba un paso más hacia mí. La niebla parecía envolverlo, como si fuera parte de ella. Solo sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, dos faros que perforaban la oscuridad y se clavaban directamente en mi alma. ¿Quién eres?, logré balbucear, mi voz rota por el miedo. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si la pregunta le resultara curiosa. Luego habló de nuevo, con una voz que no solo escuché, sino que sentí resonar en cada rincón de mi mente. «Ven con nosotros. Aquí estás a salvo». A salvo. La palabra me pareció una broma cruel, un eco vacío en medio del terror que me rodeaba. Di un paso hacia atrás, pero mi pie tropezó con una caja de aparejos, haciendo que cayera de espaldas al suelo del bote. La linterna rodó de mi mano, proyectando haces de luz inestables que apenas iluminaban los bordes de la figura. Desde el suelo, noté algo más. Su silueta no era completamente sólida. Parecía ondular, como si estuviera hecha del mismo vapor que formaba la niebla. Y aún así, el peso de su presencia era innegable. No quiero ir a ninguna parte, dije con un hilo de voz, tratando de recuperar el control de mi cuerpo. La figura se detuvo, sus ojos nunca apartándose de los míos. Parecía analizarme, como si estuviera evaluando mi respuesta. De pronto, los gritos regresaron, esta vez mucho más fuertes. Eran como un coro de almas atrapadas, llenas de angustia y desesperación, y sentí que provenían directamente de esa figura. Ellos también dijeron eso al principio, murmuró, su tono casi burlón. De pronto, alzó una mano, pálida y alargada, como la que había visto antes en el agua. Parecía flotar más que moverse, y en su palma algo comenzó a formarse, una pequeña esfera de luz, tenue y parpadeante, como si fuera el último aliento de una vela. «Esto es lo que queda de ellos», dijo, acercando la esfera hacia mí. El aire se volvió aún más frío. Sentí que mi pecho se apretaba, como si el oxígeno se estuviera escapando del bote. Instintivamente, retrocedí más, hasta chocar con el borde del casco. Si daba un paso más, caería al agua. «Déjame en paz», grité, tratando de sonar más fuerte de lo que realmente me sentía. La figura dejó escapar algo que podría haber sido una risa, pero era un sonido extraño, casi inhumano. «No puedes escapar de la niebla. Nadie lo hace. Solo quiero ayudarte a entender». «¿Entender qué?», respondí, mi voz quebrándose. La figura se inclinó hacia mí, y por primera vez, pude distinguir algo parecido a un rostro. Era pálido y alargado, con ojos huecos que parecían contener las mismas estrellas que iluminaban el cielo. Pero lo peor era su sonrisa, una curva siniestra, imposible de olvidar. «Entender que el mar nunca olvida»,
dijo. Y que tú, ya estás marcado. En ese instante, el bote comenzó a sacudirse violentamente, como si algo enorme estuviera golpeándolo desde abajo. Mi linterna rodó hasta el borde y cayó al agua, apagándose en un susurro. La oscuridad se hizo completa, salvo por los ojos de la figura que seguían brillando, fijos en mí. ¿Marcado? ¿Qué quieres decir con eso?, grité, mientras el bote parecía tambalearse más con cada segundo. Pero la figura no respondió. En lugar de eso, alzó ambas manos y, de repente, la niebla comenzó a moverse, girando a mi alrededor como un torbellino. Las voces en los gritos parecían más cercanas, casi al alcance de mi oído, y pude distinguir palabras, fragmentos de frases. No lo dejes ir. Es uno de ellos. Se acabó para ti. La figura avanzó un paso más, ahora a solo centímetros de mí. Pude sentir el frío irradiando de su cuerpo, helándome hasta los huesos. Ven conmigo, susurró, extendiendo una mano. Es hora. Su mano estaba tan cerca que sentía el frío punzante irradiar de ella, como si el mismo invierno habitara en sus huesos. Mi instinto me gritaba que no la tocara, que no dejara que se acercara más, pero mi cuerpo seguía paralizado, atrapado en un terror que no había conocido jamás. No quiero ir contigo, grité, mi voz quebrándose al intentar sonar firme. La figura inclinó la cabeza de nuevo, como si mis palabras fueran irrelevantes, una formalidad que no cambiaría nada. Los gritos en la niebla crecían en intensidad, rodeándome por completo. No eran solo voces, eran llantos, súplicas y alaridos que parecían provenir del mismo fondo del océano. ¿Crees que tienes elección?, dijo la figura, su voz resonando en mi mente como un eco profundo. Un golpe sacudió el bote con tanta fuerza que caía al suelo. El agua comenzó a salpicar por los lados, helada como el hielo. Intenté levantarme, pero el bote se balanceaba violentamente, como si algo gigantesco lo estuviera zarandeando desde las profundidades. «Déjame en paz», grité, desesperado. La figura no respondió. En lugar de eso, levantó ambas manos hacia el cielo, y la niebla comenzó a moverse de manera antinatural. Era como si estuviera viva, girando a mi alrededor en remolinos cada vez más cerrados. Apenas podía respirar, el aire se sentía pesado, denso, cargado con una energía que no podía entender. Y entonces, lo vi. En el agua, justo al lado del bote, comenzaron a aparecer rostros. Decenas de ellos. Rostros pálidos, deformados por el sufrimiento y la desesperación. Sus ojos estaban vacíos, pero de sus bocas salían los gritos que me habían estado atormentando. Me miraban fijamente, como si esperaran algo de mí. Ellos también intentaron resistirse, dijo la figura, señalando hacia los rostros. Pero la niebla siempre toma lo que le pertenece. No, yo no les pertenezco, susurré, aunque incluso yo dudaba de mis propias palabras. ¿Estás seguro?, respondió, acercándose más. El bote se sacudió nuevamente, y esta vez vi lo que lo estaba golpeando, manos. Cientos de ellas emergían del agua, algunas delgadas y huesudas, otras hinchadas como si hubieran estado bajo el mar por años. Golpeaban el casco, arañándolo con fuerza, tratando de volcarme. Mi corazón latía con tal fuerza que sentía que explotaría en cualquier momento. Me arrastré como pude hacia el centro del bote, alejándome de los bordes. La figura se detuvo, como si estuviera disfrutando de mi desesperación. «No puedes huir», dijo. «La niebla ya te ha reclamado». De pronto, las manos comenzaron a subir más, agarrándose al borde del bote. Una de ellas logró asirse con fuerza, y vi cómo intentaba subir, arrastrando con ella el rostro vacío de un marinero con la piel colgando en jirones. «No, déjame en paz», grité, agarrando un remo y golpeando la mano con todas mis fuerzas. El cuerpo se hundió nuevamente, pero más manos comenzaron a aparecer, una tras otra. La figura alzó su mano otra vez, y la niebla pareció responder como un animal obediente. Sentí como algo invisible me oprimía el pecho, como si intentara arrancarme el aire. «Solo tienes que aceptar», dijo la figura, su tono tan frío como la niebla. «Nunca», grité, con lo poco que me quedaba de aliento. Fue entonces cuando algo cambió. Por primera vez, vi que los ojos de la figura parpadearon, como si mi resistencia lo hubiera sorprendido. El remolino en el agua se detuvo por un instante, y el aire se volvió menos denso. Aproveché el momento y encendí el motor del bote con manos temblorosas. El rugido del motor rompió el silencio por un segundo,
y sin pensarlo dos veces, giré el timón y aceleré. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que tenía que salir de allí. Los gritos se intensificaron, llenos de ira, y las manos comenzaron a desaparecer una a una. La figura se quedó inmóvil en el centro del bote, observándome mientras me alejaba. «Puedes correr», dijo, su voz ahora más distante pero igual de penetrante. «Pero la niebla siempre te encontrará». De un momento a otro, la figura desapareció, desvaneciéndose en el aire como si nunca hubiera estado allí. La niebla comenzó a disiparse lentamente, y las estrellas volvieron a brillar en el cielo. Pero mientras el motor me llevaba lejos, un último sonido me persiguió, un susurro en el viento, tan claro como si alguien estuviera a mi lado. «Ya eres uno de nosotros». El motor rugía con todas sus fuerzas mientras mi bote se alejaba de la niebla. Poco a poco, el aire comenzó a aclararse, y las estrellas brillaban de nuevo, como una promesa de que estaba dejando atrás el horror. Pero algo no estaba bien. El frío seguía ahí. A pesar de que la niebla había quedado atrás, el aire a mi alrededor era helado, como si una sombra invisible me envolviera. Mis manos temblaban mientras agarraba el timón, no solo por el frío, sino por el miedo que todavía latía en mi pecho. Cuando finalmente me atreví a mirar atrás, la niebla seguía allí, inmóvil en el horizonte, como un muro impenetrable que marcaba la frontera entre su mundo y el mío. Por un momento sentí alivio. Estaba fuera. Había escapado. O eso pensé. El sonido comenzó de nuevo. Era un golpeteo suave, como si alguien estuviera tocando la madera del casco desde abajo. Mi corazón dio un vuelco. Giré la cabeza hacia los lados, iluminando con la linterna que había recuperado del suelo. Pero no había nada. El agua estaba en calma, negra como el vacío. «Es solo el motor, murmuré para tranquilizarme. Pero el golpeteo no era regular como el motor. Era errático, insistente, como si algo quisiera llamar mi atención. Apagué el motor, y en el instante en que el rugido cesó, el silencio se hizo absoluto, por unos segundos. De pronto, lo escuché. Un susurro. «¿Por qué huiste?» Mi piel se erizó. La voz era baja, pero clara, como si alguien estuviera hablando directamente al oído, aunque yo estaba completamente solo. «¿Quién está ahí?», grité, girando la linterna desesperadamente. El susurro se convirtió en una risa suave, burlona, que se desvaneció tan rápido como había llegado. Entonces lo vi, en el agua, justo al lado del bote, una figura pálida flotando de espaldas, sus ojos vacíos mirando hacia el cielo. Era uno de los rostros que había visto en la niebla. Retrocedí, dejando caer la linterna. «No puede ser. No puede ser». El cuerpo comenzó a hundirse lentamente, como si algo lo estuviera arrastrando hacia el fondo. Pero antes de desaparecer por completo, giró la cabeza hacia mí. Aunque no tenía labios, sentí que sonrió. Encendí el motor otra vez y aceleré sin rumbo. Solo quería alejarme. Las luces del puerto debían estar cerca, pero por alguna razón, no las veía. El mar se había convertido en un laberinto infinito, cada ola igual a la anterior, cada sombra una amenaza. Mientras navegaba, comencé a notar algo extraño en mis manos. Al principio creí que era el frío, pero al mirar más de cerca, vi que mi piel estaba cambiando. Una especie de líneas oscuras comenzaban a formarse, como si la niebla hubiera dejado su marca en mí. «Ya eres uno de nosotros». La voz resonó en mi cabeza de nuevo, más clara que nunca. Sentí un dolor punzante en el pecho, como si algo estuviera tratando de abrirse paso desde dentro. Mi respiración se volvió errática, y el mundo a mi alrededor comenzó a dar vueltas. De repente, las luces del puerto aparecieron frente a mí. Mi alivio fue tan grande que casi olvidé lo que había pasado. Aceleré, dejando atrás el mar abierto, y cuando finalmente amarré el bote en el muelle, me desplomé en el suelo, incapaz de moverme por varios minutos. Pero algo estaba mal. El puerto estaba vacío. No había luces en las ventanas de las cabañas cercanas, ni sonidos de voces o música, nada. Solo el sonido de las olas golpeando contra los pilares y un eco inquietante que parecía venir de todas partes y de ninguna. Me levanté tambaleándome, mi cuerpo todavía temblando por lo que acababa de pasar. Caminé hacia el puerto, llamando a gritos por alguien, cualquiera. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?» No hubo respuesta. Pero cuando giré una esquina, vi algo que hizo que la sangre se me congelara de nuevo. Las marcas en mi piel ahora estaban en las paredes de los edificios. Eran las mismas líneas oscuras que habían aparecido en mis manos,
extendiéndose como raíces por toda la madera y el concreto. Y entonces, lo supe. No había escapado. La niebla no se había quedado atrás. Me había seguido, y ahora estaba aquí, conmigo. El mar nunca olvida, susurró la voz, justo detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Solo la sombra de la niebla avanzando lentamente desde el horizonte, devorando todo a su paso. Mis piernas temblaban mientras retrocedía, mirando cómo la niebla avanzaba lentamente hacia el puerto. Cada paso que daba hacia atrás, sentía que me alejaba de la realidad y me hundía más en el abismo de ese horror desconocido. Pero algo dentro de mí, una chispa de instinto de supervivencia, se negó a rendirse. Esto no puede estar pasando, murmuré, aunque sabía que no era un sueño. Las marcas en mis manos eran reales. La frialdad en el aire era real. Y los rostros, esas miradas vacías que me acechaban desde el agua, también eran reales. Corrí hacia el cobertizo donde guardaba mis herramientas. Era un lugar pequeño, oscuro, lleno de anzuelos, redes y equipos que había acumulado durante años. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. Piensa, piensa. Me dije, mientras mi mente giraba en un torbellino de pánico. Tenía que encontrar una manera de detener esto. Algo tenía que funcionar. Revisé el lugar frenéticamente, buscando cualquier cosa que pudiera servir. Mis ojos se detuvieron en un viejo farol y varias botellas de combustible que usaba para el motor del bote. Fuego, murmuré. La niebla no puede soportar el fuego, ¿verdad? Rellené el farol con manos temblorosas y encendí la llama. La luz cálida iluminó el pequeño espacio, y por un momento me sentí protegido. Pero el alivio fue breve. A través de las grietas de la puerta, vi cómo la niebla comenzaba a deslizarse por el suelo, serpenteando como un depredador que olfateaba a su presa. Golpeé la puerta con fuerza, gritando, «Déjenme en paz. No me llevarán». Las voces respondieron. No eran gritos esta vez, sino un susurro unificado, como si todas las almas atrapadas en la niebla estuvieran hablando al mismo tiempo. «No puedes luchar contra nosotros. Eres nuestro». Las palabras resonaron en mi mente como un eco infinito, pero me negué a ceder. Encendí otra lámpara, agarré una botella de combustible y salí corriendo del cobertizo. La niebla parecía cobrar vida, girando a mi alrededor, tratando de cerrarme el paso. Con un grito de desesperación, lancé el combustible al suelo y encendí una cerilla. El fuego estalló en una línea brillante que se extendió como un muro entre la niebla y yo. «Vamos, muéstrame lo que tienes», grité, desafiando a esa cosa que parecía imposible de vencer. Por un momento, pareció que había funcionado. La niebla se retiró ligeramente, como si el fuego la ahuyentara, pero pronto comprendí que no se estaba retirando. Se estaba reagrupando. Las voces regresaron, esta vez más cercanas. «El fuego no nos detendrá. Somos parte de ti». «No, no lo son», respondí, pero mi voz sonó débil incluso para mí. De repente, el fuego comenzó a disminuir. La niebla avanzaba a través del humo, como si lo absorbiera. Sentí que el frío regresaba, más intenso que antes. La linterna en mi mano temblaba, y mi respiración se volvió errática. Miré mis manos nuevamente, y las marcas se habían extendido, subiendo por mis brazos como raíces oscuras. Sentí un dolor punzante en el pecho, y entonces lo entendí, la niebla no era algo externo. Estaba dentro de mí. «No. Esto no puede estar pasando», me dije, cayendo de rodillas. «Ríndete», susurró la voz. «La resistencia solo lo hará más difícil». Pero algo dentro de mí seguía luchando. Me levanté, tambaleándome, y corrí hacia el bote. Si la niebla me había marcado, tal vez podía regresar al lugar donde todo comenzó y enfrentarlo allí. El motor arrancó a duras penas, y el bote se adentró en la oscuridad del mar. La niebla parecía seguirme, rodeándome por completo. Pero esta vez no sentía que estuviera huyendo. Estaba siendo guiado, llevado hacia algo, o alguien. El rugido del motor era mi única compañía mientras el bote cortaba las olas, adentrándose de nuevo en la oscuridad. El horizonte estaba cubierto de sombras y la niebla parecía rodearme, aunque aún mantenía su distancia. Era como si me estuviera observando, esperando a que cediera al miedo. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente no dejaba de correr. No había explicación lógica para lo que estaba sucediendo,
Y eso era lo peor. Había pasado toda mi vida en el mar, enfrentando tormentas y peligros, pero nunca había sentido algo tan vivo, tan despiadado. El dolor en mis brazos se intensificó, obligándome a mirar las marcas que ahora cubrían mis manos y antebrazos. No eran solo líneas oscuras, parecían moverse, retorciéndose lentamente como si estuvieran vivas. Intenté rasparlas con la navaja que siempre llevaba conmigo, pero el dolor que me provocó fue insoportable, como si estuviera cortando algo más que piel. «Estás perdiendo el tiempo», susurró la voz, clara y fría, como si estuviera justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el vacío infinito del mar y el eco de las olas rompiendo contra el casco. «Déjame en paz», grité, pero mi voz se perdió en la inmensidad. La niebla comenzó a acercarse de nuevo, lenta pero segura. Su presencia era opresiva, como si el aire mismo se espesara, haciéndome más difícil respirar. Sentí el motor temblar bajo mis pies, como si el bote también estuviera siendo afectado por esa energía maligna. «Ellos intentaron resistir también», dijo la voz, más fuerte esta vez. A mi alrededor, el agua comenzó a agitarse, formando pequeños remolinos que parecían cobrar vida. En el centro de cada uno de ellos, vi los rostros de los marineros que había visto antes, pero esta vez no solo gritaban. Sus bocas formaban palabras que no podía comprender. Era un lenguaje extraño, gutural, como si proviniera de un tiempo y lugar muy lejanos. «¿Qué quieren de mí?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Que aceptes», respondieron todas las voces al unísono. El bote comenzó a ralentizarse, como si algo invisible lo estuviera reteniendo. El motor seguía funcionando, pero no podía avanzar. Miré al agua y vi que las manos habían regresado, agarrándose al casco con una fuerza antinatural. «Suéltenme», grité, agarrando el remo para golpearlas. Pero con cada golpe que daba, más manos aparecían, cubriendo cada centímetro del bote. La niebla finalmente me alcanzó, envolviendo el bote en su abrazo helado. La temperatura cayó de golpe, y mi aliento se convirtió en nubes blancas frente a mi rostro. Sentí una presión en mi pecho, como si algo me estuviera exprimiendo la vida. «El mar no olvida», dijo la voz, ahora resonando desde todas partes. «¿Por qué yo?», pregunté, con lágrimas rodando por mis mejillas. No hubo respuesta inmediata, solo el sonido de las olas y los susurros en la niebla. Pero entonces, una figura comenzó a formarse frente a mí. Era la misma que había visto antes, pero ahora era más definida, más tangible. Sus ojos eran pozos oscuros, y su presencia era más intensa, como si toda la niebla emanara de ella. «No elegimos al azar», dijo, dando un paso hacia mí. «El mar te vio. Y tú lo viste a él». «No entiendo», susurré, retrocediendo hasta que mi espalda chocó contra el borde del bote. «¿Recuerdas aquella noche?», preguntó la figura, inclinando la cabeza. «La tormenta. El barco que viste hundirse». Mi corazón se detuvo. Claro que lo recordaba. Había sido hace años, durante una tormenta terrible. Había visto un barco más pequeño que el mío luchando contra las olas, pero yo no había hecho nada. Había pensado que no podría ayudar sin poner mi propia vida en peligro, así que seguí adelante, dejándolos a su suerte. «Ellos te vieron también», dijo la figura, señalando hacia el agua. Los rostros en los remolinos comenzaron a cambiar. Ya no eran extraños. Reconocí a algunos de ellos, los tripulantes de aquel barco. Sus miradas eran acusatorias, llenas de rencor. «No es mi culpa», dije, aunque incluso para mí sonó a excusa débil. «El mar recuerda», dijo la figura, «y ahora reclama lo que le pertenece». El frío se intensificó, y sentí que las marcas en mis brazos ardían, como si algo estuviera tratando de abrirse paso desde mi interior. El frío ya no era un mero escalofrío en la piel, era una presión aplastante en mi pecho, como si el aire mismo conspirara contra mí. La figura frente a mí se mantenía inmóvil, como si estuviera esperando. Su presencia llenaba cada rincón del bote, cada fibra de mi ser. «El mar no tiene piedad», susurró, y aunque su voz era baja, resonó como un trueno en mi mente. «Por favor». Yo no sabía. No podía ayudarlos, grité, mi voz quebrándose. Pero las palabras sonaban vacías incluso para mí. La niebla comenzó a moverse, serpenteando alrededor del bote, sus formas cambiando constantemente. Parecía viva, un ente consciente que me observaba, evaluando cada uno de mis movimientos. En ella, vislumbré siluetas de cuerpos flotando, estirando sus manos hacia mí,
pero cada vez que intentaba enfocarme, se desvanecían como humo. Ellos gritaron por ti, dijo la figura, avanzando un paso más. Retrocedí instintivamente, pero ya no había espacio. Mi espalda chocó contra el borde del bote, y sentí que el frío del agua era casi un llamado, una invitación a rendirme y caer. De repente, el bote comenzó a inclinarse. Las manos que lo agarraban desde el agua ahora lo sacudían con violencia, como si intentaran volcarlo. Mi equilibrio se rompió, y caí al suelo, golpeándome la cabeza contra la madera. El mundo se tambaleó. Todo era un caos de sombras y susurros. Las voces se multiplicaban, sus palabras mezclándose hasta que ya no podía distinguir una de otra. «Déjenme en paz», grité, pero mi voz fue devorada por el rugido del agua que golpeaba el casco. Al abrir los ojos, vi algo que me heló hasta los huesos. La niebla ya no estaba solo alrededor del bote, estaba dentro. Pequeñas hebras blancas se deslizaban por las grietas de la madera, como venas que se extendían por cada rincón. Las marcas en mis brazos comenzaron a brillar con una luz tenue, y el dolor que sentía en mi pecho se intensificó. «Te estamos reclamando», dijo la figura. «Es tu turno de pagar». «¿Pagar qué?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «El mar toma lo que se le debe», respondió, su rostro acercándose al mío. Sus ojos eran pozos infinitos, y en ellos vi algo que casi me hizo perder la cordura. Imágenes de barcos hundiéndose, marineros luchando contra las olas, gritos ahogados en la oscuridad. Cada una de esas escenas me envolvía, como si fueran parte de mi memoria. «Esto no es real», murmuré, tratando de convencerme a mí mismo. La figura rió, un sonido hueco que me heló más que cualquier viento. «El mar es más real de lo que jamás entenderás». El bote se tambaleó violentamente, y por un momento, pensé que iba a volcarse. Me aferré a los bordes con todas mis fuerzas, pero las manos que emergían del agua no se detenían. Se estiraban hacia mí, rozando mis piernas, jalándome poco a poco hacia el borde. «No, no voy a caer», grité, pateando con desesperación. Pero entonces, vi algo que me paralizó. En el agua, reflejado por la tenue luz de la linterna que aún colgaba del mástil, vi mi propio rostro. Pero no era yo. Era pálido, sin vida, con los ojos vacíos y una sonrisa macabra. «No puedes huir de ti mismo», dijo la figura, ahora de pie sobre el agua como si fuera tierra firme. Sentí que mi mente se fracturaba. ¿Era esto mi destino? ¿Había estado marcado desde aquella tormenta? ¿O desde antes? El agua comenzó a subir. No sabía si era real o si mi mente me estaba jugando trucos, pero el bote parecía hundirse lentamente, siendo reclamado por las profundidades. «Dime qué hacer», rogué, mirando a la figura. «Ríndete», dijo. «Abandona tu voluntad. El mar te abrazará y te dará descanso». Pero algo dentro de mí se negó. Era pequeño, casi imperceptible, pero era una chispa, una rabia, un deseo de luchar, incluso si todo estaba en mi contra. «No voy a rendirme», grité, con una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. La figura se detuvo. Las voces en la niebla se silenciaron por un instante. Era como si todo el mundo se hubiera congelado, esperando mi siguiente movimiento. Me levanté tambaleándome y miré la linterna. Era lo único que tenía. Tomé la botella de combustible que aún quedaba y la arrojé hacia la figura. El líquido salpicó su forma nebulosa, y antes de que pudiera reaccionar, encendí un fósforo y lo arrojé. El fuego estalló en una llamarada que iluminó la niebla, revelando cientos de figuras atrapadas en su interior. Sus gritos llenaron el aire, pero esta vez no eran de dolor, sino de algo más profundo, un deseo de liberación. El bote comenzó a temblar violentamente, y la niebla se retorció como si estuviera viva, tratando de huir del fuego. La figura me miró con odio puro, pero su forma comenzó a desintegrarse, disolviéndose en el aire. «Esto no termina aquí», dijo, antes de desaparecer por completo. El fuego consumió la niebla, y por primera vez en lo que parecieron horas, el aire estaba claro. El cielo estaba lleno de estrellas, y el silencio era profundo, casi ensordecedor. Pero algo dentro de mí sabía que no estaba a salvo. El bote flotaba en un océano quieto, tan inmóvil que parecía un espejo. El cielo despejado estaba salpicado de estrellas, pero la calma no me ofrecía consuelo. Había ganado, o al menos eso quería creer, pero cada fibra de mi ser sabía que algo seguía acechándome. Me desplomé sobre el suelo del bote, respirando con dificultad. El aire ya no estaba helado,
pero mi cuerpo temblaba, agotado y aterrado. Miré mis brazos, esperando que las marcas hubieran desaparecido, pero seguían allí. Ya no se movían como antes, pero su presencia era una advertencia, una prueba de que el mar no olvidaba. El motor del bote, milagrosamente, seguía funcionando. Intenté levantarme, tambaleándome, y giré el timón hacia el puerto. Cada ola que rompía contra el casco parecía un susurro, una promesa de que esto no había terminado. Mientras el bote avanzaba lentamente hacia la costa, sentí que el peso en mi pecho no desaparecía. Las imágenes de los rostros en la niebla seguían grabadas en mi mente, sus ojos llenos de rencor y desesperación. Y la figura, su voz aún resonaba en mis oídos. Esto no termina aquí. Al llegar al puerto, me di cuenta de que algo estaba mal. El lugar, normalmente lleno de luces y actividad, estaba en completo silencio. Las lámparas de los postes apenas iluminaban el muelle, y las sombras danzaban de manera inquietante con cada movimiento del agua. Amarré el bote con manos temblorosas y bajé, mis pasos resonando en la madera húmeda. La niebla ya no estaba, pero su ausencia era tan opresiva como su presencia. Sentía que algo me observaba desde las sombras, algo que esperaba el momento adecuado para atacar. Mientras caminaba hacia mi pequeña cabaña cerca del puerto, noté que el ambiente era diferente. El viento soplaba con un lamento suave, como si el mar estuviera susurrando mi nombre. Las luces de la cabaña parpadearon cuando encendí la lámpara de queroseno, proyectando sombras largas y deformes en las paredes. Cerré la puerta con llave y me senté en la mesa, intentando calmarme, pero mi mente no encontraba paz. Cada ruido, cada crujido del suelo, me hacía saltar. De repente, escuché algo que me hizo congelarme. Eran pasos, lentos, deliberados, acercándose a la cabaña. ¿Quién está ahí?, grité, levantándome de golpe. No hubo respuesta. Solo el sonido de los pasos, cada vez más cercanos. Miré por la ventana, pero no había nadie. El camino estaba vacío, bañado por la tenue luz de la luna. Pero entonces, los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. «Esto no ha terminado», dijo una voz baja, gutural, desde el otro lado. Retrocedí, buscando algo con lo que defenderme. Mis manos encontraron un cuchillo, y lo levanté con torpeza, mi respiración acelerándose. El silencio cayó de golpe, tan profundo que podía escuchar los latidos de mi corazón. Miré la puerta, esperando que algo irrumpiera, pero nada pasó. Finalmente, me acerqué lentamente, con el cuchillo en alto. Apoyé la oreja contra la madera, tratando de escuchar. Y entonces, lo oí, un susurro apenas perceptible. «Siempre estaremos contigo». Abrí la puerta de golpe, pero no había nadie. Solo el camino vacío y el sonido del viento. Pero cuando bajé la mirada, vi algo que me dejó sin aliento. En el suelo, frente a la puerta, había marcas. Eran idénticas a las que tenía en los brazos, grabadas en la madera como un recordatorio de que el mar no había terminado conmigo. Han pasado semanas desde aquella noche. No he vuelto al agua. No puedo. Cada vez que intento acercarme al muelle, siento que el aire se espesa, que las voces regresan. Las marcas en mis brazos nunca desaparecieron. Intenté cubrirlas, ignorarlas, pero a veces siento que laten, como si tuvieran vida propia. Por las noches, los sueños me atormentan. Estoy en el mar, rodeado de niebla, y las figuras me observan, esperando. No puedo escapar de esto. Lo sé ahora. El mar no solo me marcó, me convirtió en parte de él. Y aunque intente huir, siempre lo escucharé. El mar siempre llama. El tiempo parecía haberse detenido desde aquella noche. Los días se mezclaban con las noches, y cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar los gritos, los susurros y el eco de aquellas palabras. «Siempre estaremos contigo». Había vendido mi bote. Solo mirarlo me llenaba de un pánico inexplicable. Pero no importaba lo que hiciera para distanciarme del mar, su presencia me seguía. En el pueblo comenzaron a murmurar sobre mí. La gente evitaba cruzar miradas conmigo, y los pocos que se atrevían a hablar lo hacían en susurros. Decían que estaba maldito, que algo oscuro se había aferrado a mí después de aquella noche en la niebla. No los culpaba. Si yo mismo me miraba al espejo, veía a un extraño. Mis ojos estaban hundidos, mi piel parecía más pálida, y las marcas en mis brazos seguían siendo un recordatorio constante. Pero el verdadero terror comenzó cuando los sueños dejaron de ser solo sueños. Una noche, mientras intentaba dormir,
Un sonido me despertó. Era un golpeteo constante, como si algo o alguien estuviera llamando a la ventana de mi cabaña. Mi corazón se aceleró, pero me obligué a mirar. Al apartar la cortina, no vi nada más que oscuridad y la luz de la luna reflejada en el agua distante. Me giré para volver a la cama, pero entonces lo vi. En el cristal, como si hubieran sido trazados con un dedo húmedo, estaban esas mismas marcas que tenía en los brazos. Parecían brillar bajo la tenue luz. El golpeteo continuó, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera desesperado por entrar. «Déjenme en paz», grité, agarrando el cuchillo que mantenía bajo la almohada. De repente, el ruido cesó. El silencio que quedó atrás fue aún peor. Con las manos temblorosas, abrí la puerta principal y salí al porche. La brisa era fría, pero el aire tenía un extraño hedor salado, como si la niebla misma hubiera regresado. Miré alrededor, buscando señales de vida, pero no había nada. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro suave, como el viento, pero con palabras claras. «Ayúdalos». Me giré hacia el camino que llevaba al puerto, y mi sangre se heló. Allí, entre la oscuridad, vi una figura de pie. Su silueta era familiar, alta, envuelta en sombras, con esos pozos oscuros en lugar de ojos. «Déjame en paz», murmuré, retrocediendo hacia la cabaña. Pero la figura no se movió. En cambio, extendió un brazo, apuntando hacia el agua. Fue entonces cuando entendí. Sabía que no había elección. Algo en mi interior, una fuerza que no podía controlar, me empujaba hacia el puerto. Cada paso que daba me llenaba de miedo, pero también de una extraña resignación. Cuando llegué al muelle, lo vi. Mi antiguo bote, que había vendido semanas atrás, estaba allí, meciéndose en las olas tranquilas. Las cuerdas que lo sujetaban al muelle parecían desgastadas, como si el tiempo hubiera pasado más rápido para él. Subí al bote, sintiendo un peso familiar pero opresivo. El motor arrancó sin que yo hiciera nada, rugiendo con una fuerza que no esperaba. El timón giró por sí solo, y el bote comenzó a moverse hacia el horizonte oscuro. La niebla apareció de la nada, envolviéndome como un manto. Ya no tenía miedo, algo en mí sabía que este viaje era inevitable. Las voces regresaron, primero como susurros, luego como gritos. «¡Ayúdalos!». Las figuras comenzaron a aparecer en el agua, más definidas que antes. Sus rostros ya no eran solo sombras, ahora podía ver sus expresiones de desesperación, sus manos extendiéndose hacia mí. «¿Qué quieren de mí?», grité, aferrándome al timón. «Liberación». La figura oscura apareció de nuevo frente a mí, esta vez sobre el agua. Su rostro ya no era una máscara de sombras, era humano, con cicatrices profundas y ojos que parecían contener siglos de sufrimiento. «El mar no solo reclama vidas», dijo, «también da segundas oportunidades, pero debes ganártelas». De repente, sentí que el bote se detenía. El agua a mi alrededor comenzó a agitarse, formando un remolino gigante que amenazaba con tragarnos. Las manos emergieron una vez más, esta vez sujetando el bote con fuerza, pero sus rostros ya no eran de odio. Ahora parecían esperar algo, como si yo fuera la clave de su liberación. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, con lágrimas rodando por mi rostro. «Devuelve lo que tomaste», dijo la figura. «No tomé nada. Tomaste su esperanza. Los abandonaste cuando más te necesitaban. Ahora, devuélvesela». El remolino se intensificó, y el bote comenzó a crujir bajo la presión. Sabía que esta era mi última oportunidad. Me arrodillé en el suelo del bote, cerrando los ojos y dejando que mi mente se vaciara. Pensé en aquellos marineros, en sus gritos de auxilio, en mi decisión egoísta de ignorarlos. «Lo siento», murmuré. «No puedo cambiar el pasado, pero si puedo ayudarlos ahora, lo haré». La niebla se agitó, y las voces comenzaron a calmarse. Sentí una mano en mi hombro, pero cuando abrí los ojos, no había nadie. La figura asintió lentamente antes de desaparecer en la niebla. Las manos soltaron el bote, y el remolino se desvaneció. El agua volvió a estar tranquila, y el cielo comenzó a iluminarse con los primeros rayos del amanecer. Regresé al puerto al amanecer. No sé cuánto tiempo pasó realmente, pero algo había cambiado. Las marcas en mis brazos habían desaparecido, y por primera vez en semanas, respiré con tranquilidad. El mar seguía siendo un misterio insondable, pero ya no me sentía atrapado por él. Sabía que había cumplido con mi deuda,
aunque el precio había sido alto. La niebla no ha regresado desde entonces, pero a veces, en noches de luna llena, escucho el eco de voces en el viento. No son gritos ni susurros amenazantes, sino algo más pacífico, como un agradecimiento. El mar nunca olvida, pero también puede perdonar. Y así, amigos, termina esta inquietante historia sobre los gritos en la niebla, pero el misterio continúa. ¿Qué habrían hecho ustedes si estuvieran en el lugar del pescador? ¿Creen que el mar realmente tiene una voluntad propia? Si esta historia te dejó pensando, no olvides dejarme tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún relato lleno de misterio y suspenso. Y si te gustó este viaje oscuro, un like me ayuda a seguir navegando en busca de más historias que helarán tu sangre. Por ahora, me despido, pero recuerda, a veces, las respuestas no están en la superficie, sino en lo profundo. Nos vemos en el próximo video, donde los misterios nos esperan. Hasta entonces, cuídense, y que el misterio los acompañe.